Hay una cosa que también me llama la atención. Todo esto es introductorio para después entrar con fuerza a lo de Sandino. Y es el sembrar la idea de que los inteligentes son los que están contra el gobierno y los brutos somos los que apoyamos al gobierno. De una manera descarnada. ¿Verdad? Y descalifican a cualquiera que respalde al gobierno o a la revolución, lo descalifican como bruto, como que no sabe pensar, como que no se puede discutir porque solo es consigna. Eso es frecuente, vos lo ves a cada rato eso en las redes, no, es que son estúpidos, son tarudos, son estos, son los otros. Ahora resulta que la inteligencia está al otro lado, pero además es una cuestión de clase. Los inteligentes solo son los pensantes, solo son los sectores medios o pudientes. Los sectores empobrecidos son brutos, son analfabestias, te dicen. Y vos lo ves. O sea, no, es que ese, no, yo soy inteligente y pienso, como yo pienso, porque yo fui formado en tal universidad, puede ser nacional, o estudié en tal lado en Estados Unidos o en no sé dónde, avión pues, avión. Eso no te da, eso no es la inteligencia. Si sos inteligente, tenés que ser informado. Si sos informado, tenés que leer de todo y balancear si sos inteligente. Si no, sos un fanático. Pero hay que leer de todo. Y hay que tener suficiente capacidad para procesar. Y esa la vas adquiriendo en la lectura y en la vida, la conversación, en la discusión, en el debate. Pues no es que naces inteligente porque sos fulanito de tal o porque estudiaste en tal lado. Avión. Veo. ¿Verdad? Entonces no. En primer lugar, se trata de convicciones. No se trata de que si sos bruto o no lo sos, de convicciones. Y en segundo lugar, que hay formación a los dos lados. Yo reconozco que hay gente informada y formada al otro lado que son muy cultos, pero que son simplemente son antisandinistas y ya está, pues. Y tienen derecho a hacerlo. Lo que no tienen derecho es a conspirar para querernos matar, esa es otra cosa, pero que seas anticomunista, pues si hay un montón, que seas antisandinista, hay un montón. Ese no es problema. Y antisandinistas no es de ahora que nacen. Y anticomunistas desde que nació el comunismo. Que por cierto nunca ha habido en el mundo un país realmente comunista todavía, pero bueno, eso es harina otro costal. Lo que quiero decir es que quienes ha dicho a ustedes, los que son de oposición, que solo ustedes son inteligentes, o que solo ustedes están preparados, o que solo ustedes son cultos. ¿Quiénes ha dicho? ¿Quiénes ha dicho? Ustedes tienen una ideología definida y tienen una manera de razonar torcida porque es unilateral. Solamente entienden lo que se acomoda a sus intereses. Ya está. Y tienen derecho. Pero a este lado hay bastante gente inteligente. Yo diría que la inmensa mayoría, 99.99%, pero que tiene distintas maneras de expresarlo. Otra tendencia en las redes y en las pláticas, cuando vos platicás con alguien que vos sabés que está en contra de la revolución, entonces el sentirse rubio, blanquito, y entonces todos los negros, indio, patarrajada, si te dicen, qué barbaridad, vos, a mí me han dicho, me dijeron una vez esto, de balde vos naciste blanco, mira qué vergüenza si pareces un indio cualquiera. ¿Ah? Yo solo me puse a reír y le digo, pues a mucha honra, le digo yo, ¿verdad?
No, pero es verdad, ¿verdad? Negro feo, mira ese indio, mira esa india. No se sabe vestir. Veo. Mira los zapatos que anda. Mira, ¿sabes cómo es esa tendencia? Como los mexicanos estos babosos que han descalificado a la indígena que está nominada al Oscar, que le han dicho barbaridad, Yalitza, barbaridades, hasta actores famosos, y hay una campaña ahí para que no la nominen al premio mexicano, que es el premio Ariel. Bueno, pues así. Entonces resulta que ahora tenemos aquí un montón de suecos, de vikingos. Los vikingos son los que están al otro lado. Y ahí se avergüenzan de su sangre, de su raza, de dónde vienen. ¿Cómo te puedes avergonzar de dónde venís? Tienes que tener orgullo de dónde venís. Y te comprometes con una u otra causa. Eso es otra cosa. Pues no puedes renegar de dónde venís. Yo conozco gente que le encantaría aclararse la piel, que sienten que nacieron en... Le oí esta frase a una muchacha jovencita, morena, pero o sea, totalmente enajenada, pues de raíz muy humilde, pero hoy tiene su realito, ¿me entiendes? Ahora piensa como que si ya fuera pela. Y entonces me dijo, si yo nací en el cuerpo equivocado, me dice, yo debía haber sido como la Julia Roberts. Vaya, pues le digo, pues esto hace algún tiempo, pues no fue reciente. Pero bueno, lo que quiero decir es que una de las características que nos enorgullece es nuestras raíces. Y parte de nuestra raíz es andino. Aquí en la formación, sobre todo de las nuevas generaciones, que muchas veces encontramos muchachas y muchachos que lo que aspiran es a que les den un carro, a tener un cargo o un carro, o las dos cosas, mandar y tener un carro, pues, para expresar que manda. Y se sienten ya cuadros del Frente Sandinista solo porque tienen un carguito y tienen un carrito, y entonces ya quieren mandarte y decirte y hacerte. Y no tienen aquí ninguna formación. Y jamás han tenido vivencias. Mándenlo. Va a ir de brigadista de salud a la Cruz de Río Grande, hermano. A las comarcas de la Cruz de Río Grande. O a las comarcas de Guaslala. O a las comarcas de San José de Cumapa. Pásense ahí. Y no es, te vamos a mandar aquí los realitos. No. Usted va a ir y va a vivir de lo que la gente puede darle. Las brigadas. Así, la mayor escuela que hubo en los años 80 para las nuevas generaciones que no participaron en la guerra contra Somoza fueron la campaña de alfabetización, y eso todos los alfabetizadores te lo dicen, que hoy ya tienen casi 60 años la mayoría, todos te lo dicen, que les marcó la vida para siempre. Y los cortes de café, los cortes de algodón, que eso solo fue al principio, ¿verdad? Lo del algodón, pero lo del café, todo ese tiempo, te marcaba el estar in situ, el trabajar, el levantarte a las 4 de la madrugada, el comer lo que te pongan, en las condiciones que te lo pongan, el convivir con los campesinos y con los obreros agrícolas, te forma. Eso nos falta a nosotros, porque a veces pensamos que la vida es lo que hay en Managua, o lo que hay en la ciudad de León, o en la ciudad de Estelí, o en la de Matagalpa, o en la de Granada. Y nos olvidamos que aquí el 40-45% de la población todavía vive en el campo y en condiciones bastante limitadas. Hay mucha pobreza y extrema pobreza, y nos olvidamos de esa gente. Por eso a veces hay un segmento de la población, sobre todo los que están trabajando para derrocar al gobierno sandinista, que para ellos no tiene ninguna importancia que la energía eléctrica llegue a una comunidad rural. Y se burlan.
o se burlan de un camino, o se burlan de una carretera, o de un puesto, o de un centro de salud. Y para esa gente que nunca lo tuvo, esa es la revolución. La revolución o es tangible o no es. Es decir, si no tiene logros materiales, deja de serlo. Porque la revolución se hace para mejorar las condiciones de vida material y espiritual del pueblo. Para eso se hace. Entonces, por ejemplo, para los sancarleños, para los sanjuaneños, la carretera que se hizo ya hace 8 años, se terminó de hacer, esa carretera, esa es la manera, en aquel momento eso era su revolución. Ahora ya tienen otras aspiraciones, porque ya la carretera la tienen, es lógico. Ahorita, para los caribeños del sur, de Bluefield y de todas las comunidades entre Nueva Guinea y Bluefield, esa es su revolución, esa carretera. Ahorita ya está llegando la carretera que va a conectarnos con Bilwi, ya está llegando a Ciuna. Esa es una maravilla. Y para todas esas comunidades, eso es su maravilla, esa es su revolución, esa es la maravilla. Miren cómo esto tiene incluso una raíz con Sandino. Cuando Sandino, después que saca a los gringos de Nicaragua el 1 de enero de 1933, él baja a Managua y firma la paz, ¿verdad? Con el presidente Sacasa. Y después él se regresa a la Segovia porque lo que quiere es desarrollar la Segovia para mejorar el nivel de vida de su gente. Y su opción son las cooperativas. Y se va a eso, a trabajar con las cooperativas. Y lo que aspiraba era a mejorar el nivel de vida de su gente. Por supuesto, en aquella época, energía eléctrica para aquellos lados era un sueño. O las carreteras, y las carreteras eran los ríos. Imagínate que agarraba el río Coco para ir de Bilwi a Prinzapol, que eran 6 días en el río Coco, navegando río arriba ahí en ese caso. O para bajar a Bocay. Los ríos, las carreteras eran los ríos, como hoy las carreteras son los ríos en el litoral caribeño, ¿verdad? Pero la aspiración de Sandino era mejorar las condiciones de vida de su gente, que tuvieran vivienda digna, que pudieran tener agua. Después vendrían las otras cosas, pero en aquella época, hace 85 años, 90 años, pues, sí, el 90% de Nicaragua no tenía energía eléctrica, imagínense ustedes. Y estoy siendo generoso con el 90%. Entonces, una raíz en Sandino es el progreso. Pero Sandino se ocupaba del progreso espiritual y el progreso material, las dos cosas. Y él lo predicaba con frecuencia. O sea, tenía un compromiso clarísimo con los más empobrecidos, con los humildes. Hay muchas frases de él que se pueden recuperar para ilustrar lo que estoy diciendo. Desde aquella, solo obreros y campesinos, llegaremos hasta el fin, etcétera. Hay muchas, pues. Tenía un compromiso con los empobrecidos. Esto es muy importante. Ese es un principio de Sandino. Otros lo podrán denominar clasismo, pero hay un compromiso. Pues, o sea, si vos sos sandinista, te comprometés a trabajar para que la gente salga de la pobreza, para que la gente progrese. Ese es tu compromiso como sandinista. Sandino no hizo la guerra por hacer la guerra. A nadie le gusta la guerra. La guerra siempre es la última opción, la última. Siempre. Cuando ya no tenés remedio ni modo. Sandino no hizo la guerra por gusto, porque se le ocurrió. Hoy voy a ir a hacerle la guerra a los gringos. No, que primero quienes comenzaron la guerra fueron los gringos. Se vinieron a meter donde no tenían por qué. Sí los habían llamado, los llamaron por supuesto los de siempre, ¿verdad? Una de la fracción conservadora. Ay, gringos, vengan, que me quieren votar los liberales. Y ahí vinieron los gringos a defender a los conservadores. Como en su momento defendieron a los liberales también, pues, pero bueno.
¿verdad? Pero no es que Sandino se le ocurrió un día, voy a ir a hacerle la guerra a los gringos a Nicaragua. No fue así. Él se vino a Nicaragua compelido porque le decían que era un cobarde, que ahí estaban los gringos, que él no hacía nada. Bueno, eso fue un factor y se vino con su realito. Se fue a Niquinomo un rato a ver a la familia y después a buscar trabajo y se fue a San Albino. Ahí encontró trabajo. Y ahí convenció, ¿verdad?, a sus compañeros de trabajo, los mineros, y se alzaron en armas para unirse a las fuerzas liberales contra la ocupación gringa. Pero los gringos eran los que andaban haciéndole la guerra al pueblo de Nicaragua para imponer a quien ellos querían defender como fuerza dominante gobernante en Nicaragua. Los gringos vinieron a eso. No es que vinieron a salvar norteamericanos o a defender los intereses norteamericanos, no, vinieron a poner a quien ellos querían a mandar en Nicaragua. Lo mismo que hoy quieren hacer en Venezuela, igualito. 85 años después, la misma onda. No les gusta el que está, quieren ponerlo a otro que les gusta porque les va a dar el petróleo, les va a dar el oro, les va a dar el coltán, les va a dar las riquezas de Venezuela. Pues aquí en Nicaragua era el canal, la alternativa del canal, ¿verdad? Y es su traspatio, pues. Entonces, los gringos aquí entran, los marinos gringos entran y cometen crímenes horrendos. Para citar uno que hace un par de semanas se recordaba con mucha profusión, solo voy a citar uno. Un gringo se da cuenta que una campesina es la compañera de Santos López, era un cipote en aquella época, y le tenía una niña. Cuando se dio cuenta, no solamente asesinó a la mujer, le insertó en una bayoneta. Fue horrible, horrenda, una muerte horrenda. Esos son los gringos. O sea, la guerra, repito, Sandino se incorpora a la guerra constitucionalista, ¿verdad? Y después transforma esa guerra en una guerra contra los gringos, no por gusto, no porque se le ocurrió, sino porque los gringos venían aquí a poner a quien se les ocurría y tenían dominada la economía, todo, pues. La política, el gobierno, todo. Por eso es la guerra, Sandino. Pero cuando tuvo oportunidad de hacer la paz, lo primero que buscó fue la paz. Prueba de eso es, saca a los gringos fracasan en Nicaragua, incluso, fíjate bien, en Nicaragua los gringos hicieron el primer bombardeo aéreo de la historia. Lo hicieron en Ocotal. Esos experimentos se estudian ahí en la Escuela de Aviación de Estados Unidos. Le sirvió ese experimento para los bombardeos que después hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero la primera ciudad bombardeada en el mundo es Ocotal, bombardeada por aviones norteamericanos. Es decir, la primera oportunidad que tiene Sandino de hacer la paz es cuando los gringos salen el 1 de enero de 1933 y él baja a hablar y a negociar la paz y se firma la paz. Cuando vino Sandino, un recibimiento multitudinario. El aeropuerto era donde está ahora el INETER, toda esa parte. Eso era el aeropuerto. Entonces, y Managua empezaba, qué sé yo, ahí por, ¿cómo decirlo? Por el edificio de Petronic, pues, yendo hacia el este. Entonces se desbordó la gente a recibirlo a Sandino, ¿verdad? Pero no es eso lo que quiero hablar, podemos hablar otro día de eso, sino que Sandino se empeña en la paz y firma la paz, aún en contra de la opinión de parte de su Estado Mayor, entre ellos Pedro Altamirano. Y define condiciones de políticas para su fuerza. Queda como gobernador de la Segovia, de la parte de Jinotega y Matagalpa. ¿Y por qué Sandino vuelve a Managua en el 34? Porque Somoza, que ya era
el jefe director de la Guardia Nacional, que los gringos lo habían dejado instalado cuando se van con sus marinos, empieza a matar sandinistas en Matagalpa y Jinotega y en Huihuilí, sobre todo Huihuilí, Quilalí, toda esa zona. Comienzan a matar, a quemarles casas, chozas, a quemarles sus cosechas y a asesinar sandinistas, y la cosa se vuelve insoportable. Y Sandino viene a hablar de eso, ahí es cuando lo mata. Somoza. Y los gringos, pues. Porque los gringos son los que dan la orden. Y esos que se rasgan las vestiduras ahora como grandes demócratas, sus raíces son la traición. Porque toda esa oligarquía granadina, los chamorros y demás, después fueron a bendecir a Somoza y en Granada y lo nombraron el pacificador de Nicaragua, a Somoza García. Te estoy hablando a los 2 o 3 días de haber asesinado a Sandino. Y ocultaron todos los detalles al pueblo de Nicaragua de lo que había ocurrido durante 20 años. Silencio. Entonces, compromiso con los empobrecidos, principio de Sandino. Compromiso con la paz, es principio de Sandino. La paz. La paz cuesta, la paz tiene sacrificio, la paz implica concesiones. Pero la paz, como objetivo, la paz. El otro principio de Sandino es el nacionalismo, es decir, el reivindicar el alma nicaragüense, la identidad nicaragüense, y el reivindicar en correspondencia también la soberanía de los nicaragüenses sobre sus asuntos. Soberanía es que yo pueda decidir sobre lo que yo quiera de mi vida. Entonces el país también. El país decide qué rumbo toma y quién lo dirige. Eso es soberanía. Que nadie me venga a decir a mí cómo voy a hacer mis asuntos. O sea, vos en tu vida, vos no aceptás que nadie se meta en tu vida. Y vos rapidito ponés en su lugar a quien te quiere decir lo que tenés que hacer. Me vas a decir que no. Viene alguien y te dice, mira, vos tenés que vestirte de tal manera. ¿Y vos quién sos? Si acaso vos me pagás la ropa. Y si es alguien que es tu jefe o no sé qué, pues te quedás calladito y después hablas y decís, ¿qué se ha creído? ¿Verdad? Y te mascullás. Bueno, es igual en el país. Es igual. Nadie tiene por qué meterse. Los gringos, al mugre y toda su claque, los europeos quieren contribuir a que se resuelvan los problemas de Nicaragua que vivimos hoy. Su mejor contribución es no se metan. No se metan. Ahí quédense. No se metan. Apoyen lo que aquí decidamos. Apoyen lo que sea que decidamos. Ese asunto de nosotros. Esa es la mejor contribución que pueden hacer a que se resuelvan los conflictos en Nicaragua. No se metan. Vos querés ayudarle a alguien, podés echarle un hombro, pero no vas a ponerte a tomar las decisiones de ese alguien. Vos le das un consejo. Si te pide ayuda, se la das. Pero no vas con un garrote a decirle, mira, vas a aceptar esto, bum, bum, bum. Ahora ya lo vas a aceptar, bum, 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 hasta que... ¿Y ahí? ¿Que ayudes eso? No. Entonces el nacionalismo es el orgullo de lo que somos, Darío, Sandino, los paisajes, la riqueza, nuestra gente, la historia que hemos hecho, la comida, los bailes. Es el orgullo de ser nicaragüense, de la manera como hablamos, y digo, no de los defectos, porque tenemos muchos, ahora somos bien tapudos, somos etcétera, ya sabemos cómo somos. Nos hacemos las víctimas por todos, nos encanta hacernos las víctimas. Y vos, entre más extremo es el dolor que estás pasando, crees que más compasión vas a despertar. Eso nos encanta a los nicas. Pero bueno, no es de los defectos que quiero hablar, sino el orgullo de lo que somos, de lo que hemos hecho.
Y hemos hecho muchas cosas. El Nique es trabajador. Pencón al trabajo. Pregúntenle a cualquiera en el extranjero, el Nique es trabajador. Es alegre, es dicharachero, todo lo que vos querrás, y es trabajador. Bueno, esas cosas nos enorgullecen, rescatar lo que somos. Ayer le platicaba a una compañera de trabajo, a la Alba, le estaba platicando hace como 50 años el gallo pinto, el bajo y el vigorón eran comida de pobre. Y los ricachones de este país te quedaban viendo por encima, uy, gallo pinto, qué miseria la tuya. Bueno, y hoy gallo pinto, ¿qué es el gallo pinto? ¿No es orgullo nacional? Y el bajo, ay, ahora los ricachones, ay, un bajo, un gallo pinto, ahí te escribe todos los que viven afuera, ¿no? Que son de realitos. Ay, añoro tal cosa. Y cuando hace 50 años eso era... es decir, ¿y quiénes han construido eso? La gente empobrecida, las raíces indígenas de Nicaragua, de esas que reniegan ahora. O sea, aquí lo que tenemos es un sincretismo salvaje entre lo religioso y lo pagano, por un lado, pero también en términos culturales. Ya, orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, de lo que hemos hecho, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer, de la manera como lo hacemos, orgullosos. Y también nacionalismo es la soberanía, es decir, nosotros decidimos sobre nuestros asuntos de la manera que queremos hacerlo. Pedimos ayuda a los amigos, sí. Aceptamos consejos de los amigos y de los que no son amigos, pero por lo menos que no son enemigos, también. Pero no que nos vengan a sustituir, ni nos vengan a dictar lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Es diferente. Por supuesto, ese es otro principio. Y otro principio de Sandino, que es el más conocido entre nosotros, es el antiimperialismo. Pero es que Sandino no es antiimperialista por gusto y nunca fue antigringo. Nunca fue antigringo. Y lo decía muy claro en su escrito, nunca fue antipersona, era antiimperialista. ¿Qué es eso? Es decir, anti esa vocación de dominación por la fuerza que tienen las élites norteamericanas en todas las partes del mundo, que instalan bases militares, pervierten a las personas con tal de adueñarse de sus recursos, de su riqueza. Sandino era antiimperialista en ese sentido. Ese es el sentido del antiimperialismo. Estar en contra de esa fuerza de los grandes poderes económicos y militares de Estados Unidos que dominan a los pueblos, sojuzgan a los pueblos mediante la fuerza para saquear su riqueza y para esclavizar a sus poblaciones. Eso es, y Sandino estaba en contra de eso. Nosotros, los sandinistas, no somos enemigos de los norteamericanos. Nunca lo hemos sido. Nunca lo hemos sido, nunca. Nunca en la historia del Frente Sandinista hemos sido enemigos de los norteamericanos. Hemos sido enemigos, ¿verdad?, del imperialismo norteamericano, que está representado por los dueños del poder económico y político de Estados Unidos, que no es el pueblo de Estados Unidos. Para nada. Y aquí el Frente siempre ha tenido montonones de amigos norteamericanos, montonones. Bueno, aquí anda ahorita Brian Wilson, un extraordinario ser humano que dejó sus piernas en solidaridad con Nicaragua. Se cruzó en las vías del tren que iban a llevar el tren que conducía las armas para transportarlas a la guerra contra el pueblo de Nicaragua, y él se puso en las rieles del tren y el tren no se detuvo y le cercenó sus piernas. Brian Wilson aquí está ahorita. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos norteamericanos. El pueblo norteamericano no es enemigo, nunca fue definido como enemigo el pueblo de Estados Unidos, ni por Sandino ni por los sandinistas, nunca. El antiimperialismo es estar contra esa vocación de dominación por la fuerza de las élites de poder en Estados Unidos contra los pueblos de cualquier parte del mundo. Y vos tenés que ser, si vos a uno te gusta que se metan en los tuyos, vos tenés que ser solidario si a alguien se le están metiendo en lo suyo. Y decirle, a ver, ¿en qué te ayudo? Mirá, vení y ayúdame de tal manera y yo te ayudo.
No es que yo te ayudo y vengo aquí a meterme. Aquí vengo a ayudarte porque yo quiero ayudarte. No, no, espérate. Me vas a ayudar en lo que yo quiero que me ayudes. También es parte de la dignidad, ¿no? Sandino también era profundamente latinoamericanista, internacionalista, profundamente. Hay los manifiestos famosos de Sandino sobre esto, pues. La vocación latinoamericana, centroamericana, hablaba de la unidad de los centroamericanos y hablaba también de la unidad de Latinoamérica. Hizo el plan famoso, el supremo sueño de Bolívar, profundamente latinoamericanista. Centroamericanista para comenzar, pero latinoamericanista en general, profundamente. O sea, soñaba con la unidad de Latinoamérica. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con eso, pues, o sea, además es que es natural. ¿Vos te imaginás lo que sería América Latina si estuviéramos unidos? Seríamos la potencia mundial, sin duda alguna. Nos partieron en parcelas, nos peleamos por un swampo, o por un río, le quitamos, hablando de latinoamericanos, le quitamos el mar a uno, lo dejamos encerrado. ¿Por qué? Porque eso le conviene a las élites mundiales, que son las dueñas de la tecnología, que son las dueñas de los mercados, y entonces les damos gusto. Fíjense, y había un quinto principio que rescata Caldo Díaz, y es la hermandad. Aldo dice, tiene que ver con su formación teosófica. Dice Aldo. Y la hermandad, él le hablaba a los hermanos, ¿no? O sea, la fraternidad entre los que conformaban el ejército defensor de la soberanía nacional. Y la fraternidad con la cual vos te relacionás con los demás. Quiero enfatizar en esto ahorita. Miren, a veces hay compañeros, vos te encontrás compañeros o compañeras que te dicen yo soy sandinista. Va pues, vos sos sandinista. Y son malas personas. Vos no podés ser sandinista y ser mala persona. O sea, ese sentido común que hay, ¿no? Fulano es buena gente, ese buena gente tiene que ser sinónimo de sandinista. Y buena gente que tienen buen corazón, son gente solidaria, no son creídos, oyen a quien que se quiera desahogar, son trabajadores, son honrados, no son mentirosos. Son principios básicos que no tienen nada que ver con que sos o no sos revolucionario. Principios básicos. Honrado, trabajador, sincero, solidario. Es decir, si alguien me llega a buscar porque requiere ayuda, voy a primero, si puedo darla, la doy. O sea, ser buena gente. Buena gente. Eso es parte de la hermandad. Ser buenas personas. Ser ejemplares. Pero la ejemplaridad no es que es el primero que va a ir a agarrar un fusil y que no sé cuánto. No, no solo es eso, hermano. Ejemplar porque sos honrado. Ejemplar porque sos trabajador. Ejemplar porque cumplís con las tareas que te corresponden y lo haces bien. Además, te empeñás en hacerlo bien. Lo que sea que te pongan a hacer o que vos trabajés. Si sos, por decir algo, pues, si sos electricista, sos el mejor electricista. Si sos ingeniero nuclear, sos el mejor ingeniero nuclear. O sea, hacerlo mejor, entregarse de verdad, por compromiso con uno mismo, con la familia y con la causa. Y nuestra causa es que el conjunto de la gente supere sus condiciones de pobreza, progrese material y espiritualmente, que vaya progresando. Ese es nuestro compromiso. Y estamos muy lejos de cumplir a cabalidad, porque el país sigue siendo un país empobrecido. Vamos en la dirección, ahí vamos. Pero
Falta mucha caña que moler. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.